El vampiro de Siberia, el invierno que nunca muere, por Mr. Screamington. El viento aullaba como un lobo herido, cortando el aire helado de Siberia con una ferocidad que parecía querer devorar todo a su paso. El cazador, Anatoly Volkov, avanzaba con dificultad a través de la nieve, su aliento formando nubes de vapor que se congelaban al instante. Había llegado a esta tierra maldita siguiendo las historias de un pueblo desaparecido, Drovnia, un lugar que los mapas habían olvidado y que solo existía en los susurros de los ancianos. Anatoly no creía en leyendas. Era un hombre práctico, curtido por años de cazar animales peligrosos en los bosques más remotos de Rusia. Pero algo en esta misión era diferente. Las historias que había escuchado hablaban de algo más que un oso o un lobo. Hablaban de una criatura que no pertenecía a este mundo. Cuando Anatoly llegó a Drovnia, el pueblo estaba desierto. Las casas de madera, cubiertas por una capa gruesa de hielo, parecían fantasmas que observaban en silencio. Las puertas estaban abiertas, balanceándose con el viento, y en el centro del pueblo había una estatua de hielo, grotesca y deforme, que representaba a una figura humana con rasgos distorsionados. Anatoly notó que la estatua no estaba hecha de hielo, sino de carne congelada. En una de las casas encontró un diario. Las páginas estaban manchadas de sangre seca y la escritura era caótica, como si hubiera sido escrita en un estado de pánico extremo. Hablaba de él, el dios del frío, una criatura que había sido adorada por los antiguos habitantes de la región. Según el diario, el pueblo había cometido un error. Habían excavado demasiado profundo en busca de recursos y habían liberado algo que debía permanecer enterrado. Esa noche, Anatoly escuchó los primeros sonidos. Un crujido en la nieve, como si algo se arrastrara sigilosamente. Luego, un susurro que no provenía de ninguna dirección en particular, sino de todas partes a la vez. Era una voz gutural que hablaba en una lengua antigua y olvidada. Anatoly encendió su linterna, pero la luz no alcanzaba más allá de unos pocos metros. La oscuridad era absoluta. De repente vio algo moverse en la nieve. Era rápido, demasiado rápido para ser un animal. Anatoly apuntó su rifle, pero no había nada allí, solo unas marcas en la nieve, como si algo hubiera pasado rozando el suelo sin tocarlo. Luego, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de la dirección de la estatua de hielo. Anatoly corrió hacia el sonido, pero lo que encontró lo dejó paralizado. La estatua ya no estaba allí. En su lugar, había un charco de sangre congelada y un rastro de huellas que se alejaban hacia el bosque. Las huellas no eran de un animal ni de un humano. Eran largas y delgadas, con marcas de garras que parecían haber sido hechas por algo que caminaba sobre puntas afiladas. Anatoly siguió el rastro, adentrándose en el bosque. El frío era insoportable, y cada paso era una batalla contra el viento y la nieve. Pero lo peor no era el clima. Era la sensación de que algo lo estaba observando. Cada vez que se detenía, escuchaba un susurro justo detrás de él. Cuando se daba la vuelta, no había nada. Finalmente llegó a una cueva. Las paredes estaban cubiertas de hielo y en el centro había un altar tallado en piedra. Sobre el altar yacía el cuerpo de un hombre, o lo que quedaba de él. Estaba congelado, su piel pálida y agrietada como la superficie de un lago helado. Sus ojos estaban abiertos, negros como el carbón, y su boca abierta en un grito silencioso. Anatoly se acercó, pero antes de que pudiera tocar el cuerpo, algo se movió en la oscuridad. Una figura emergió de las sombras, alta y delgada, con una piel blanca como la nieve y ojos que brillaban con un resplandor rojo oscuro. Era el vampiro. La criatura no se parecía a nada que Anatoly hubiera visto antes.
Su cuerpo era una mezcla grotesca de humano y bestia, con extremidades largas y delgadas que terminaban en garras afiladas. Su piel estaba cubierta de cicatrices y grietas, como si se hubiera congelado y descongelado una y otra vez. Pero lo más aterrador era su sonrisa. Una sonrisa que mostraba dientes largos y afilados, manchados de sangre. El vampiro se movió con una velocidad sobrenatural, apareciendo justo frente a Anatoly antes de que éste pudiera reaccionar. Lo golpeó con una fuerza brutal, enviándolo contra la pared de la cueva. Anatoly intentó disparar, pero el vampiro era demasiado rápido. Esquivó las balas con facilidad, riendo en voz baja, como si estuviera disfrutando del juego. Anatoly sabía que no podía ganar. El vampiro era demasiado fuerte, demasiado rápido, pero también sabía que no podía dejar que la criatura escapara. Con un último esfuerzo se levantó y corrió hacia el altar, donde había visto un símbolo tallado en la piedra. Era el mismo símbolo que había visto en el diario, el sello que había mantenido al vampiro atrapado durante siglos. El vampiro lo atacó de nuevo, pero esta vez Anatoly estaba preparado. Con un movimiento rápido, clavó su cuchillo en el pecho de la criatura. El vampiro gritó, un sonido que resonó en toda la cueva, y retrocedió, su cuerpo comenzando a congelarse de nuevo. Anatoly aprovechó el momento y empujó al vampiro hacia el altar, donde el sello comenzó a brillar con una luz tenue. La cueva se derrumbó, sepultando al vampiro y a Anatoly bajo toneladas de hielo y roca. La noticia de su regreso corrió como un incendio por el pueblo más cercano. Un hombre extraviado en la tundra siberiana durante una semana no debía estar caminando de vuelta. No con ese clima, no con esa expresión vacía en su rostro. Los primeros en verlo de cerca fueron los hermanos Yegorov, leñadores curtidos en el frío extremo. Se detuvieron en seco cuando Anatoly se acercó a la entrada del pueblo. Algo en su andar era incorrecto. No solo sus ojos negros como pozos sin fondo, o su piel blanquecina y tensa como la de un cadáver helado, sino la forma en que se movía. No parecía caminar. Parecía que algo lo impulsaba desde dentro, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Cuando uno de los hermanos se atrevió a llamarlo, Anatoly se detuvo. Giró la cabeza de manera antinatural, como si sus huesos fueran puro hielo quebradizo. Abrió la boca para hablar, pero lo que salió de sus labios no fueron palabras, sino una nube de vapor oscuro que se extendió en el aire, serpenteando como un veneno viviente. El hedor era insoportable, carne podrida, sangre seca, frío antiguo. Los Yegorov retrocedieron, pero era demasiado tarde. El vapor los tocó y sus cuerpos se endurecieron al instante, cubriéndose de escarcha hasta convertirse en estatuas de hielo. Cuando el viento sopló, se desmoronaron en una nube de polvo helado. El pánico se apoderó del pueblo. Las puertas se cerraron, los hombres tomaron sus armas, los niños lloraron en los rincones oscuros. Pero la muerte no vendría con la violencia de un depredador. Llegó con la paciencia del invierno eterno. Anatoly siguió avanzando, lento pero implacable. De su sombra brotaban figuras indistintas, alargadas y grotescas, espectros de hielo y oscuridad que se filtraban bajo las puertas y a través de las rendijas de las ventanas. El pueblo entero se sumió en un silencio antinatural. Uno a uno, los habitantes cayeron de rodillas, sus ojos volviéndose tan negros como los de Anatoly, sus pieles pálidas como la suya. Al amanecer ya no quedaba nadie. No cadáveres, no rastros de lucha, solo un pueblo vacío, congelado en el tiempo. Cuando las patrullas del gobierno ruso llegaron semanas después, encontraron un desolador desierto de nieve. No había casas, no había caminos, no había señales de que alguna vez existió un pueblo allí. Solo el viento ululando y, en la distancia, una figura que caminaba lentamente a través del hielo, seguida de sombras que se arrastraban con él.
Anatoly Volkov ya no era un hombre. Anatoly Volkov era el invierno. Y el invierno nunca muere. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que te helarán la sangre.